Continuar con aparato respiratorio del ave. El ave tiene un aparato respiratorio muy diferente al nuestro. Nos encanta siempre decir esto en nuestras capacitaciones. Comenzamos por las narinas, ¿sí? En el caso de nosotros, las narinas, que son las oberturas nasales, están situadas en el pico. Hay que ver que las aves no tienen nariz, entonces su pico la hace de nariz en realidad. Entonces a estos dos orificios que tienen el pico, dos oberturas, les llamamos narinas, ¿sí? Posteriormente tenemos esas narinas, si lo viéramos aquí más abajo, no sé si lo se alcanza a ver en la cámara, y continúan las fosas nasales, ¿sí? Después de estas oberturas tenemos estas pequeñas fosas nasales, ¿sí? Inmediatamente después de las fosas nasales tenemos al conducto nasal, ¿sí? En esta parte. El conducto nasal, si lo ven ustedes ahí en el corte de la lámina, se ven por dentro una serie de pequeños huesecillos, ¿sí? Quiere decir que una vez el aire expirado, cuando pasa por esta parte, o sea, estamos viendo que tiene aquí un pequeño canal, es aspirado y pasa por esas fosas nasales, pasa hacia el conducto nasal. El aire es calentado en realidad. Estos huesecillos, en nosotros los humanos, en los perros, a esta parte se le llaman corrientes nasales, huesos adenoides, ¿sí? Pero en ellos solamente lo vamos a llamar como conducto nasal, que tiene estos cartílagos que le sirven para calentar el aire aspirado. Inmediatamente después, a través de este conducto nasal, vamos a encontrar una abertura que se le llama hendidura palatina, ¿sí? En el caso de los mamíferos, en el caso de nosotros, donde termina este conducto nasal en la base del cráneo, hay otras dos oberturas, ¿sí? O sea, que si lo viéramos aquí, en nosotros, si fuéramos nosotros, se verían dos pequeñas oberturas llamadas coanas, ¿sí? Estos animalitos no tienen esas dos oberturas, en su lugar tienen una hendidura palatina. ¿Para qué creemos o para qué creen que sirva que tenga esta hendidura? No tenga esas dos oberturas como nosotros. Como su aparato respiratorio es muy diferente al nuestro, requieren de una entrada de aire y de oxígeno más rápida, más brusca. Entonces, esta hendidura palatina les permite, permite que el aire entre más rápido, sin complicaciones, ¿sí? Inmediatamente debajo de esta hendidura palatina, como en aquí se encontraría la hendidura palatina. Inmediatamente debajo vamos a encontrar la faringe, ¿sí? Ahora sí que la primera parte de esta garganta la vamos a llamar faringe, ¿sí? E inmediatamente después abajo vamos a encontrar la laringe, ¿sí? Entonces decíamos que en los mamíferos estos halos musculares llamados es el músculo glotis y el epiglotis, en el caso de las aves no están muy bien diferenciados, ¿sí? O no lo tenemos como en una importancia clínica como tal, ¿sí? Bien. Entonces continúa, después de pasar por la faringe y la laringe propiamente, el conducto que lleva este aire que ya fue aspirado, ¿sí? Se le llama tráquea. Muchas veces la gente se confunde y no sabe qué está primero, si la tráquea o qué. La tráquea está por encima de lo que sería el esófago en el caso de los hombres, y bueno, también no, ¿por qué no en las mujeres? La que se le llama la manzana de Adán, se pueden ustedes tocarla en su cuello, esa es la tráquea, ¿sí? La tráquea
está compuesta por una serie de aros cartilaginosos. O sea, es un conducto que va ahora sí, básicamente desde la laringe y llega hasta los pulmones, ¿sí? Entonces, estos aros cartilaginosos, ¿para qué creen que estén aquí puestos? En realidad, estos aros lo que hacen es terminar de calentar el aire aspirado, ¿sí? Tienen otra función. En el caso de que un cuerpo extraño pues penetrara dentro del cuerpo, ¿sí? Al tener esa consistencia rugosa, pues no le permite deslizarse, ¿no?, más adentro del cuerpo. Otra, el hecho de que estos estén rígidos, que este conducto sea duro o rígido, como la respiración es lo que sostiene la vida, el hecho de que esto esté rígido hace que no se obture, ¿sí?, que no deje de entrar este aire aspirado. Además, dentro de cada uno de esos arillos o bordes que tiene dentro, se encuentran unas glándulas productoras de moco, ¿sí? Entonces, como vemos, tiene la función de preservar la vida al ser rígido, al tener estos aros cartilaginosos, detiene cualquier cuerpo extraño y produce moco, ¿sí? Esto para atrapar partículas de polvo, bacterias. De ahí que cuando decimos nos enfermamos de la garganta y tenemos muchas flemas, ¿sí?, es porque estas glándulas productoras de moco están haciendo su trabajo. Bien, repasamos. Vimos que tiene una faringe, una laringe. Voy a mover la lámina, necesitamos ver otro punto en esta otra lámina que tenemos atrás. Sí, un poquito más abajo de este conducto de que dijimos faringe y laringe, encontraríamos, en algunas aves se va a encontrar muy hasta abajo, otras un poquito más arriba, lo que sería la siringe. Siringe se escribe con S, siringe. Entonces es faringe, laringe y siringe. La siringe es el órgano de fonación del aire. En el caso de nosotros se le llaman cuerdas bucales o cuerdas vocales. En las aves se le llama siringe, es con lo que hace estos ruidos tan característicos de las aves. ¿Cuál sería la diferencia entre nosotros y las aves? Que nuestras cuerdas vocales son si las viéramos con un endoscopio, ¿sí?, dentro de la garganta, nuestras cuerdas vocales son muy suaves, nos permiten emitir muchos sonidos, ¿sí? Y en el caso de las aves, ustedes las van a ver, son extremadamente rígidas, de ahí que solamente les permite hacer un por ejemplo, ¿no?, como un sonido muy ronco. Vaya. Bien, una vez que el aire ya pasó desde las narinas, por las fosas nasales, el conducto nasal, pasó por toda esta tráquea, faringe, laringe y siringe, la tráquea, llegado al punto donde están los pulmones, sufre una división o bifurcación. Aquí ya se le llama, la tráquea se convierte en bronquios, bronquio izquierdo, bronquio derecho, ¿sí? Cuando dicen, es que estás enfermo de los bronquios, la infección se localiza en este punto, ¿sí? En este momento esos arillos cartilaginosos se van haciendo un poquito más pequeños, ¿sí? Y damos lugar al pulmón izquierdo y pulmón derecho, ¿sí? ¿Qué es lo más salvable o lo más importante de saber de este aparato respiratorio del aire? ¿Sí? Que los pulmones no terminan allí. Esto lo sabemos desde primaria o desde secundaria, ¿no? El pulmón, una vez terminado, sufre una proyección o tiene un prolapso, ¿no?, una continuidad llamada sacos aéreos. Las aves, como vemos, tenemos aquí dibujados una serie de saquitos llamados sacos aéreos. Estos sacos aéreos le permiten al ave, entre muchas otras cosas, en el caso de cuando van a emprender el vuelo,
le permiten aligerar su peso. Entonces quiere decir que cuando el aire pasa, no solamente termina en el pulmón, sino que se prolonga hacia estos sacos aéreos, ¿sí? Otra de las funciones es que los sacos aéreos abdominales, en el caso de los machos, les permiten mantener frescos o enfriar a los testículos que están dentro de la cavidad abdominal. Recordemos que en los mamíferos, los testículos están fuera de la cavidad abdominal a un medio grado o a un grado menor al resto del cuerpo. En el caso de las aves, como les mencionaba, tienen los testículos en la parte baja de los pulmones y en la parte craneal de los riñones, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces esto les permite enfriar a estos testículos. Otra función de los sacos aéreos, ¿sí? Les permite o actúan como termorreguladores. ¿Qué quiere decir? Que las aves o estos sacos aéreos actúan como termorreguladores. En el caso, por ejemplo, de los perros, ellos, para controlar la temperatura interna de su cuerpo, jadean, ¿sí? En el caso del ave también jadean. En el caso de nosotros, por ejemplo, ¿cómo es que controlamos nuestra temperatura interna? El flujo de sangre, cuando tenemos calor, empieza a irse hacia la linfa. La linfa es en una porción debajo de la piel, está inmediatamente debajo de la piel. Por allí circula plasma, glóbulos blancos, pero cuando tenemos demasiado calor, lo que el cuerpo hace es, porque aumenta la temperatura del cuerpo, lo que hace es desviar el flujo sanguíneo de los órganos más irrigados de nuestra caja torácica y la empieza a desviar a las extremidades. De esa forma, con la presión sanguínea debajo de la piel, forza a salir un poquito de lo que sería el plasma, un poco de líquido, y de esa forma se libera un poco el calor, la energía calorífica. En el caso de las aves, cuando tienen calor, el flujo de sangre no se desvía hacia las extremidades o hacia el resto del cuerpo. En este caso, el flujo de sangre se va a desviar hacia los sacos aéreos, ¿sí? Entonces, el ave, cuando respira, controla su temperatura, le sirve para aligerar el peso del ave durante el vuelo, sirven para enfriar los testículos en el caso de los machos. En el caso de las aves acuáticas, también les sirven para mantenerse a flote. Las aves acuáticas no nada más flotan por los sacos aéreos, coadyuvan en eso, también flotan por el tipo de plumaje que tienen. Entonces, y también les sirve, por ejemplo, al macho cuando están en los revoloteos estos de cortejo, ¿sí? Para mantener el equilibrio. Otra función o otra variante de estos sacos aéreos en las aves es que no solamente terminan allí, aquí no lo tenemos en el dibujo, bueno, en este esquema, pero estos sacos aéreos se prolongan a través de otro conducto hacia los huesos. De allí que nosotros digamos que las aves tienen huesos neumáticos, ¿sí? O sea, quiere decir entonces que cuando un ave respira o va a volar, prácticamente se infla como un zeppelin, ¿no? O sea, llena su pulmón, pasa al saco aéreo y del saco aéreo prolonga hacia el hueso. Repito, entonces las aves decimos que tienen huesos neumáticos, ¿sí? Eso hace a la ave desafortunadamente muy vulnerable a enfermarse de problemas respiratorios, de ahí que lo más difícil de tratar en las aves son las enfermedades respiratorias.